Ok, hablemos de los flujos de caja de los proyectos. Como vimos en la clase pasada, ya tenemos varios métodos para evaluar proyectos. Pero ahí les mencioné también que lo más complicado a veces es hacer esa proyección de los flujos de caja, porque obviamente es algo que tenemos que hacer a futuro y donde tenemos que jugar un poquito a ser adivinos, ¿no? Pero en fin, es lo complejo dentro del proceso. ¿Qué tenemos que considerar entonces de los flujos de caja? En primer lugar, el tema de los flujos incrementales. Y esto es básico. Esto es comparar cuáles son los flujos de caja de la compañía o de la empresa con el proyecto y cuáles son los flujos de caja sin el proyecto. Es decir, en el momento que se ejecute ese proyecto, cómo se modifican todos los flujos de caja de la empresa. Se incrementan, algunos se disminuyen. Todo eso, obviamente, en el momento en que yo pongo o en ejecución ese nuevo proyecto, se modifican los flujos de caja y todas esas modificaciones son atribuibles, obviamente, a la ejecución de ese proyecto. Entonces, hay que saber identificar cuáles son los flujos de caja que puedo imputar de alguna manera al proyecto y cuáles no. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, no voy a leer todo lo que está aquí. La idea de esto es hacer un resumen y no sustituir la clase, ¿no? Entonces, flujos de caja incrementales. ¿Qué tenemos allí? Costos hundidos, costos de oportunidad, efectos laterales, capital de trabajo neto y costos de financiamiento. Hablemos de cada uno de ellos. Los costos hundidos. Un ejemplo de un costo hundido. Una compañía contrata a un consultor financiero para ayudar a evaluar si una nueva línea de producto debe ser lanzada. Esto es, digamos, un trabajo típico que hacemos los consultores financieros y es la evaluación de un proyecto. Si una empresa contrata a un consultor financiero, quizás toma la decisión de tomar el honorario profesional que le está pagando a ese consultor como parte de la inversión inicial en el nuevo proyecto. Y eso pudiese ser un error. Porque independientemente de que se tome la decisión de ejecutarlo o no ejecutarlo, ese gasto ya se hizo. Es decir, en el momento en que se toma la decisión de contratar al consultor financiero, ya esos fondos, digamos, hay que pagarlos. De hecho, la decisión puede llegar a ser no ejecutar el proyecto. En consecuencia, yo no pudiera, digamos, imputarle esa erogación directamente al proyecto. En ese caso se considera que eso sería un costo hundido. Compré una computadora, estoy pensando en venderla. La compré en 2.800, pero ese precio por el cual yo compré una computadora hoy en día se lo pudiera imputar a un proyecto, quizá el valor de mercado sería más ajustado y seguramente estaría muy alejado de los $2.800. Si yo voy a utilizar un activo, yo ponía un ejemplo en clase como un terreno, por ejemplo, que la empresa adquirió hace 10 años. Digamos que lo tenía arrendado y tomó la decisión de ahora tomar ese terreno para construir una planta. No existe una salida de efectivo en el momento de ejecutar o no ejecutar ese proyecto. Es decir, esa compra ya se había hecho en un momento en el pasado. Como no hay una salida de efectivo, yo no pudiera imputar directamente el costo de ese terreno al proyecto. Eso es, digamos, básicamente lo que es el tema de costos hundidos. Costos de oportunidad. Así como evaluamos también el tema de las tasas de interés en los proyectos, donde decíamos que el costo de oportunidad es lo que se pierde o lo que pierde el inversionista por tomar su dinero e invertirlo en el proyecto. Aquí pudiéramos hacer algo similar. Entonces, ¿qué pierdo yo si vuelvo, por ejemplo, al ejemplo del terreno? Si yo tenía ese terreno alquilado y tomo la decisión de construir una planta en él, obviamente yo voy a perder el ingreso que recibía por alquiler. Eso es un costo de oportunidad del proyecto. Efectos laterales. Esto a veces es importante, digamos, o difícil de determinar qué efecto puede tener la ejecución de un nuevo proyecto sobre productos o proyectos que ya tenemos en funcionamiento. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos que en el caso de la Ford, en algún momento ellos estaban evaluando la posibilidad de introducir un nuevo vehículo al mercado que se llamaba la Ford Expedition, que era una camioneta similar al Explorer, pero más grande. Obviamente la preocupación allí era, bueno, si vamos a introducir una nueva camioneta, seguramente
nuestros clientes que estaban interesados en el anterior modelo Explorer ahora van a comprar esta nueva. Quiere decir que parte de las ventas que tiene el nuevo modelo va a ser por robar clientes del anterior. Entonces esa disminución en las ventas del modelo anterior es un costo que debe imputarse a este nuevo proyecto. Es decir, tengo que tener en consideración no solamente cuánto voy a vender de mi nuevo producto, sino cuánto voy a dejar de vender de los que ya tengo. Hay otro ejemplo allí. Capital de trabajo neto. Todos los proyectos necesitan dinero. Capital de trabajo, hablamos de las cuentas a corto plazo. Entonces necesitamos caja para mover el proyecto. Ese dinero, que muchas veces es dinero en efectivo, dinero de caja que se coloca en el proyecto para que arranque, es lo que se conoce como el capital de trabajo neto. Ese capital de trabajo neto se le suma a la inversión inicial porque es un monto que en principio se coloca en el momento que arranca el proyecto y se recupera al final, es decir, se le suma al último flujo de caja del proyecto, porque una vez que el proyecto muere, en teoría ya no necesita más ese dinero y yo lo recupero. Costos financieros. Esto es importante. Todos los flujos que tengan que ver con dinero que vamos a pedir prestado, y podemos considerar y caer a veces en ese error, porque sí, yo todo el dinero de la inversión inicial para el proyecto no lo voy a sacar de mi bolsillo, sino que parte me la van a prestar. Entonces yo pudiera pensar que voy a colocar como inversión inicial solo la parte que va a salir de mi bolsillo, y como tengo que pagar cuotas de ese préstamo, restarle a los flujos de caja del proyecto las cuotas que voy a pagar todos los años. Eso sería lo que se conoce como el flujo de caja del accionista, y hay una manera distinta de evaluar esos proyectos. Para los efectos prácticos y lo que nosotros queremos en la clase, nosotros nos vamos a enfocar en los flujos de caja del proyecto. Y los flujos de caja del proyecto no incluyen gastos por intereses o amortización de capital de préstamos. Es decir, nosotros partimos del supuesto que tenemos la inversión inicial completa y vamos a evaluar los flujos de caja que se generan del proyecto completo sin deducirle ninguna cuota por préstamos. Un ejemplo. Vamos a suponer que queremos preparar los estados financieros pro forma para el proyecto LAPA. Un estado financiero pro forma es un estado financiero proyectado. Siempre tenemos que partir de algo, y siempre digamos que la gente generalmente de mercadeo o de ventas nos puede proporcionar cierta información con la cual nosotros podemos hacer la proyección. En este ejemplo nos dice, las ventas son 10.000 unidades al año a $5 cada unidad. El costo variable por unidad es de $3. Los costos fijos 5.000 al año. El proyecto no tiene valor de salvamento y dura 3 años. Ya nos están diciendo que nuestro proyecto o la vida de nuestro proyecto es de 3 años. Cuando nos dicen que no tiene valor de salvamento, quiere decir que la inversión que se está realizando se va a depreciar por completo. Esto es algo que viene de la contabilidad. Es el valor de rescate o salvamento, así lo llaman. Como podemos recordar de contabilidad, el valor de la depreciación será entonces por línea recta dividir el costo de la inversión entre el número de años. Aquí abajo me dicen en el punto 3 se invierte inicialmente 21.000, por lo cual la depreciación será de 7.000 por año, es decir, dividir los 21.000 entre los 3 años. El capital de trabajo neto, 10.000. Recuerden, el capital de trabajo neto, el dinero que se necesita en caja para que el proyecto arranque. 5. El retorno requerido es el 20%. Es decir, eso es el costo de oportunidad o la tasa que requiere el inversionista de su capital. Es la tasa que vamos a utilizar para descontar los flujos de caja. La tasa impositiva, el 34%. Esa es la tasa de impuestos. Con esa información, entonces nosotros podemos armar cuáles serían las ventas proyectadas. Número de unidades al precio que le vamos a vender cada uno. Nos daban los costos variables. Y era 3.000 por unidad. Multiplicamos por el número de unidades y nos da el costo. Nos daban también los costos fijos. Los costos fijos son estos que están acá. Y entonces obviamente ventas o ingreso por ventas menos costos variables, menos costos fijos, menos la depreciación, que ya sabíamos también que era de 7.000, que era dividir los 21.000 entre 3. Nos va a dar lo que es la utilidad antes de impuestos. A ese le aplicamos el 34% que nos dieron, que es el impuesto sobre la renta, y nos da la utilidad neta.
Ahora, ¿es esta utilidad neta el flujo de caja del proyecto? Pues la respuesta es no. Para nosotros llegar al flujo de caja del proyecto, nosotros tendríamos que sumarle a esa utilidad neta el gasto de depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación no es una erogación, no es una salida de efectivo. La depreciación no se la pagamos a nadie. Entonces, desde el punto de vista financiero, eso no es una salida de efectivo. Es un, digamos, un artificio que se utiliza contablemente para registrar el desgaste de un activo y que nos sirve además para deducirlo de la utilidad para el pago de impuestos. Ahora, desde el punto de vista financiero, no es una salida de efectivo. Recuerden que desde el punto de vista financiero nos estamos enfocando siempre en los flujos de efectivo y por esa razón entonces la depreciación se le suma. Aquí hay una manera de calcularlo que es utilidad antes de impuestos, se le suma la depreciación, se le resta el impuesto y eso me da el flujo de caja. Si a la utilidad neta yo le sumo la depreciación, voy a llegar a este mismo resultado. Una vez que tenemos entonces los flujos de caja del proyecto, suponiendo que para los 3 años es el mismo flujo de caja, tenemos un capital de trabajo neto, recuerden, capital de trabajo es 10.000, eso se lo tengo que sumar a la inversión inicial. Recuerden que inversión inicial y capital de trabajo neto en este momento, cero, todo esto es negativo. Esa es mi inversión inicial. Entonces mi inversión inicial total, digamos que serían menos 31.000. El flujo de caja del primer año, ¿cómo lo calculamos? El flujo de caja del segundo año, ¿cómo lo calculamos? El flujo de caja del tercer año, el mismo, solo que aquí, como ya se termina el proyecto, recuperamos el monto del capital de trabajo neto. Entonces se lo sumamos, digamos, al último flujo. Este me cambia. Entonces ya tengo mi inversión inicial y mis flujos de caja para cada uno de los años. Obviamente esto es un ejemplo sencillo. Sería, digamos, ingenuo pensar que los flujos de caja van a ser iguales, que no van a haber una cantidad de variables que se van a estar modificando durante el tiempo. Pero para sencillamente tener un ejemplo, pues no funciona. Una vez que tenemos inversión inicial negativa y mis 3 flujos de caja, el proceso, como lo vimos hasta ahora, puede ser el cálculo del valor presente neto, del índice de rentabilidad, de una tasa interna de retorno, en fin, ya es aplicar el criterio de evaluación. Aquí, por ejemplo, calculamos el BPN, que es el valor presente neto, inversión inicial negativa, el valor presente del primer flujo, es decir, dividirlo entre 1 más la tasa elevado a la 1, el segundo flujo dividido entre 1 más la tasa elevado a la 2, el tercer flujo dividido entre 1 más la tasa elevado a la 3. Eso nos da un BPN positivo. Si el BPN es positivo, tomaremos la decisión o haremos la recomendación de que se ejecute el proyecto. Esto obviamente es una recomendación desde el punto de vista financiero. Recuerden que para evaluar proyectos se evalúa desde una cantidad, digamos, de ángulos y de puntos de vista. No solamente se evalúa lo financiero. Nosotros en nuestro curso solamente estaremos haciendo recomendaciones desde el punto de vista económico-financiero. La tasa interna de retorno es el 21%. Recuerden que la tasa interna de retorno nos dice que si el costo de oportunidad del proyecto está por debajo de la TIR, en este caso es así, nuestro costo de oportunidad es 20, está por debajo de 21, quiere decir que por el criterio de la TIR también se recomendaría ejecutar el proyecto. El periodo de recuperación es de 2.3 años. Recuerden que el periodo de recuperación tiene una serie de limitaciones, pero siempre es una información que está adicional. Yo no pudiera tomarlo o basar una decisión en él, pero quizás sí añadirlo como información adicional. ¿Debe invertir la empresa en el proyecto? En este caso, pues, obviamente sí. Digamos que ese es un resumen del tema de los flujos de caja. ¿Cómo podemos proyectar flujos de caja? Siempre vamos a necesitar una información adicional que quizá nos viene del área de mercadeo. Nos van a decir, vamos a proyectar que podemos llegar a vender tal cantidad. Esa cantidad puede ir creciendo un porcentaje en el tiempo. Con eso podemos hacer una proyección de número de unidades. Nos pueden decir el precio al que se puede colocar es tal y ese precio se puede modificar de cual forma en el tiempo. Y eso nos va a ayudar también a proyectar lo que son los ingresos por ventas. Nos pueden dar información del área de producción sobre los costos y en base a eso hacemos una proyección de costos. Nos pueden decir más o menos estimados de cuál puede ser el personal que esté dedicado a la actividad, los gastos fijos y en base a eso hacemos un ejercicio que es, digamos, básicamente proyectar un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias. Al final sabemos que a la utilidad le sumamos la depreciación y eso nos da un estimado de lo que son los flujos de caja
del proyecto. Hasta luego.